te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Quería empezar con una afirmación que he hecho desde el primer día que ocupé este espacio. Vine con patada al pecho para un día de la amistad, haciendo una afirmación que hoy quiero recalcar y que hermosamente compartimos con otras teólogas y teólogos recientemente. Lástima que no tuvieron la visita al servicio de este día. Pero quiero afirmar que Dios es mujer y que a pesar de que es mujer, esta sociedad se niega a hacer esa declaración porque hay intereses muy profundos que no nos permiten reconocer que Dios es mujer y en permanente resistencia ante el borrado de su obra. Este domingo las lecturas nos hablan de renacimiento, de cuidado, del testimonio, de la restauración, de la alegoría que hace Jesús de la resurrección a través del templo, ¿verdad? Y vemos todos esos elementos simbólicos que están allí y que son propios de la cultura judía, ¿verdad? Tienen una historia tan rica de personas que son artistas de la palabra, una tradición de lideresas y de líderes que no solamente se dedicaron al tema del liderazgo, sino que también construyeron hermosos poemas y que desde esta alegoría nos han hecho conocer cuál es la historia de su pueblo. Y esto me recuerda a que el día de ayer, ¿verdad? Estábamos conmemorando el martirio de los jesuitas y cómo sus mensajes de liberación de esto que nosotros declaramos en este espacio, ¿verdad? Que porque en Cristo somos libres, también era parte de la obra de ellos. Y quiero traerlos a la memoria de este día por una razón bien importante. Y es que dentro de esas personas que les fueron arrebatadas la vida, había alguien que también afirmaba, ¿verdad?, que Dios es mujer. Y que en la profundidad de su análisis de una sociedad como la salvadoreña, nos regaló una de sus obras más importantes, y me refiero a Martín Baró, ¿verdad?, que además de ser sacerdote jesuita, era psicólogo. Y una de sus sabrosuras, como le llamo yo, era estudiar el contexto cultural salvadoreño y querer entender cómo en un lugar como El Salvador, tan profundamente cristiano, ¿verdad?, en un contexto como el nuestro, se odia tanto a las mujeres, pero se tiene un profundo amor por la Virgencita. Y como ya estamos a un mes casi, ¿verdad?, de que se llene la Basílica de Guadalupe, yo creo que el pobrecito del Padre Martín, como ahí cerquita, ¿verdad?, tenía la basílica. O sea, no entiendo a esta gente, ¿verdad? Porque miren, yo no sé si ustedes alguna vez han ido, se han dado el permiso de ir el 12 de diciembre a la basílica. Eso es intransitable, ¿verdad? Y la verdad que solo estar ahí el propio día es una cosa maravillosa, pero también es un gran sacrificio
porque allí no hay ni donde se mantenga uno en pie. Está tan lleno. Entonces, ¿cómo comprender a una sociedad que ama a la Virgencita, pero odia a las mujeres? Y quiero colocar eso al centro, porque quizás por mi ejercicio profesional, ¿verdad?, que va más allá de este espacio, y mi interés, ¿verdad? Soy una mujer centrada en las mujeres y nunca se me va a olvidar este consultor español que llegó a la alcaldía municipal de San Salvador. Era una jovencita hermosa y bella, igual que muchos de ustedes aquí, ¿verdad? Veinteañera, ¿verdad? Y entonces vino un fulano que se llamaba Enrique Gomaris. Miren, yo terminé detestando al tipo. Lo siento, Enrique, si todavía está vivo. Si se murió, revuélquese en la tumba. Pero Enrique decía, ¿verdad?, que el enfoque de género era un enfoque más amplio porque nos abarcaba a todas, a todos y a todas. Pero que había un enfoque que era de las mujeres, por las mujeres y para las mujeres. Y yo dije, en ese bus me voy yo, como decía Niceto Porcisoca, ¿verdad? Porque sigo creyendo que mientras ese enfoque no esté validado por una sociedad como la salvadoreña, las mujeres siempre vamos a estar en un lugar poco privilegiado. Y no me equivoqué, porque Enrique Gomaris, ¿verdad?, fue un consultor que vino a hacer una evaluación cuando la política municipal de San Salvador había cumplido 5 años. La política se hizo por primera vez en 1999. No saquen cuentas, por favor, de cuántos años tengo. ¿Ya? Y el tipo vino 5 años después, allá por el 2003, 2004, por ahí así, ¿no? Y cómo ha pasado 20 años desde aquel momento, más de 20 años desde aquel momento, y en lugar de haber avanzado hacia una sociedad que piensa como mujer, para las mujeres y por las mujeres, hemos tenido un retroceso garrafal. Y mi sorpresa es que, bueno, no es mi sorpresa, sino más bien mi afirmación es que esto ya no solamente se trata de una cuestión aislada, meramente aislada, de una persona que no gobierna y que cree que está en el lado correcto de la historia. Me causa un exabrupto en mis vísceras pensar que utiliza palabras que en su momento han utilizado mártires que estaban pujando porque este país tuviera paz, y que los utilice porque necesita un discurso religioso para validar su odio, su violencia hacia las poblaciones diversas. Y entiéndase que no estoy utilizando el término minoritario, porque no, ahora resulta que El Salvador, con una población tan diversa en muchos sentidos, no es una minoría, es una mayoría. Y quienes piensan que no se nos debe de reconocer como una población diversa, en realidad son la minoría. Pero ¿por qué digo que esto es una estrategia que sobrepasa a El Salvador y que más bien El Salvador está cumpliendo un papel antagónico en esta historia frente a los derechos humanos? Porque miren, bueno, yo la verdad y honestamente, y creo que lo dije en su momento aquí en este espacio, era que el Papa que estaba no era del todo de mi satisfacción, ¿sí? Y cualquiera puede decir, ¿pero qué tiene que ver la comunidad Santa María Magdalena, que si es de inspiración anglicana, y verdad, y no somos capillita del Vaticano? No, no somos capillita del Vaticano, pero somos una comunidad católica reformada, que no nos regimos por el Código de Derecho Canónico como la feligresía católica, apostólica y romana. Es cierto, no nos regimos por el Código de Derecho Canónico, pero culturalmente quienes están marcando la pauta de hacia dónde van las espiritualidades, las religiosidades y las teologías
sigue siendo la capilla mayor allá, Sixtina, donde el pobre Pedro, pasmadito el Pedro, ¿verdad? Pide que lo crucifiquen cabeza abajo porque no se siente digno de ser crucificado como Chusito, ¿verdad? Y más no se imagina para lo que lo utilizan al pobre, ¿no? Entonces, miren, esto es parte de un entramado simbólico que el culmen ha sido escuchar al Papa este 4 de noviembre hacer una corrección vaticana sobre el culto a la Virgen María. Y como desde la Congregación para la Doctrina de la Fe dan esta nota, que hasta cólera me da, Mater Populi Fidelis, donde se desalienta la figura de María como corredentriz y mediatriz de todas las gracias. ¿Qué significa esto? Que ya no podemos ver a María como corredentora y como mediadora entre la intersección, entre las oraciones para pedir favores, milagros, como le querramos llamar, ¿no? Y cómo se nota que el Papa, como ya está viejito, ya se le olvidó que es tener nana. De verdad. Y fíjense que es una cosa bien curiosa, porque yo este chambrecito no me lo enteré porque las compañeritas que están llevando todo el análisis, ¿verdad?, de la inclusión de las mujeres en la Iglesia Católica lo hayan puesto al centro. Pues ahorita no he visto nada, ¿verdad? Además que no soy muy aceptada porque acuérdense que yo soy 3 veces híbrida. Primero porque no vengo del cristianismo, segundo porque soy abiertamente bruja y tercero porque además para los brujos y las brujas soy una traidora por estar aquí. Ahora soy la ¿verdad? Entonces fíjense que el chambrecito me lo enteré porque se armó un deschongue en la comunidad pagana y lo dimos riata. Perdón la expresión patriarcal porque además no tengo, ¿verdad? Y si queremos asumir que el clítoris es una riata, va a terminar más larga que el pene. El clítoris es más largo que el pene, para que lo sepan. Por si no lo sabían, ¿verdad? Y bueno, pues resulta que se estaban dando duro de que si en realidad merece o no merece, que si es diosa o no es diosa. Y yo dije, ay Dios mío, también en la comunidad pagana nos hace falta darnos el permiso de conocer más el cristianismo, de conocer más el judaísmo, porque antes de que el sistema político, económico del tiempo de Abraham decidiera que hay un solo Dios, este pueblo tenía varias deidades, y entre ellas la diosa suprema de todas las diosas, que era la esposa de Yahvé, o sea, la señora Asherah. Así como en aquella serie de los 80, ¿verdad? La hermana de He-Man, ¿se acuerdan cómo se llamaba? Shira. Entonces agréguenle una A. Y cuando estudiamos en teología las preposiciones, sabemos que si algo comienza con A, está antes de todo. Y qué bonito fue el encuentro del viernes, porque miren, al estar con otras teólogas y otros teólogos, algo que casi no me pasa seguido últimamente, además porque ya les dije, ¿verdad? Yo estaba en mi formación teologal en una ficha aparte, con aquella gran etiqueta de feminista, abortista, pagana, ¿verdad? A mucha honra les dije yo, pónganme en otro listado, por favor, más terrible, ¿verdad?
Me pueden poner anticrista. Ahora ya sé que me pueden decir demonia y no pasa nada. Ayer estuvo maravilloso las exposiciones de los estudiantes del seminario de periodismo, porque alguien situó esa palabra, que es la segunda vez que la escucho. Porque cuando Luis Manuel ahora mencionaba lo importante que es para esta comunidad nuestro acto de afirmación de que no somos pecadores, ¿verdad? Lo hacemos porque para la gente allá afuera nosotros somos la cola del demonio. Y cito esa palabra porque mi abuelita, bisabuela, que en paz descanse, ¿verdad? Así decía. Y en uno de los poemas que yo he hecho, que se llama, ¿verdad?, Nací chueca, vuelvo a colocar esa frase, hija del demonio, del pecado concebida, y a mucha honra pagana. Porque si voy a ser pagana por declarar esa preposición, Asherah, no me importa, ¿sí? Porque lo simbólico que es la figura de Asherah, y si no la conocen, bueno, ya se dio una discusión rica en esta comunidad por haberles puesto la imagen de Asherah. Y con alguien que yo quiero mucho, o sea, fue así, no una lucha de titanes, pero sí se incendió, ¿verdad? Así como dice la Ale, fuego en la... Porque voy a seguir defendiendo que mientras no reconozcamos que la divinidad no es dual, porque situar en el principio femenino a la divinidad no significa situarla en la binariedad de la sociedad heteronormada y patriarcal. Significa situar ese principio del que todas y todos venimos, porque así como es arriba, es abajo, y ninguno de nosotros nació porque sí de ninguna parte. Venimos de un cuerpo de mujer, hemos sido nutridos de un cuerpo de mujer, y regresaremos al cuerpo de mujer más importante y el menos cuidado, que es la Madre Tierra. Cuando el Papa, a quien ya no voy a nombrarlo con su nombre, porque no le voy a dar poder de persona, pero sí sigue teniendo el poder de la autoridad que representa y del espacio que representa, y desde ahí puede hacer gobernanza no solamente de cristianos católicos, sino de cualquier denominación cristiana, y ahora hasta fue capaz de enfrentarnos a los paganos, para que vean el poder del falo. Y de un falo, que si yo me pongo a aplicarle el Apocalipsis, no sé cuál de los dos está más endemoniado, si él o yo, por lo que estoy diciendo, ¿no? Porque hacer esta corrección doctrinal no solamente es un borrado simbólico de lo femenino en el mundo, es un borrado político y además doctrinal en un tiempo de ascenso cristofascista. Mi invitación ahora es que además nos demos el permiso de volver a hacer el curso del cristofascismo y cómo vamos a resistir a este momento. Porque creo que hoy más que nunca debemos nombrar a ese signo del pecado con la palabra que es. Porque así como se rechaza el nombrar lo femenino a través de los textos de estudio en un ministerio de educación que está para servir a toda la población, y desde un lenguaje que no visibiliza lo etéreo que es nuestra sociedad, lo diverso que es nuestra sociedad, y que no permite la inclusión desde el lenguaje, tenemos todo el deber de seguir poniendo esto por bandera hasta que haya una luz y haya un cambio hacia la balanza que nos permita reconocer la dignidad, primero de las niñas diversas, de las adolescentes,
de las jóvenes y de las mujeres en general. Porque primero van las mujeres y después vamos nosotros. La carne de cañón que siempre ha estado para dos cosas. La carne de cañón para hacer el borrado histórico y también la carne de cañón que sale primero a la lucha hemos sido las mujeres. ¿Y por qué esto es importante para la teología que hacemos aquí en Magdala, que es una teología queer feminista? Porque el lenguaje es teológico. Las palabras que utilizamos para referirnos a lo sagrado constituyen imaginarios. Imaginarios que son colectivos. Si desde ya estamos situando a María como cualquier persona, y gracias por el canto de hoy, si desde ya la situamos como cualquiera de nosotros y no reconocemos la importancia de las mujeres en el movimiento de Jesús y por qué Jesús le dio la primicia de la resurrección, andamos muy mal en nombrarnos Magdalitas. Segundo, porque esto que está sucediendo es una forma de vigilancia y de control sobre las cuerpas. Porque si bien es cierto, y como teóloga reconozco que la virginidad de María, una virginidad perpetua, pobrecita, ahorita tiene un montón de telarañas ahí abajo, ¿ya? Es un invento conciliar por una necesidad política de control. También creo que es importante reconocer lo que está en el Evangelio. Y ese es el lugar importante e histórico en el que las mujeres fueron las únicas que sostuvieron el movimiento de Jesús antes, durante y después de los hechos que culminan con su muerte. Y no solamente porque andaban de metidas con las ollas, los peroles, la comida, los panes, los pescados, ¿no? Porque ellas los sostuvieron económicamente. Y al borrar a las mujeres de los libros de la historia, se borra también todas las contribuciones que ellas han hecho. Porque son las mujeres quienes seguramente le enseñaron a Jesús el arte de sanar y el arte de usar la magia. Ese efecto psicomágico, placebo, como querramos llamarle, de imponer las manos y de mover las energías. No es así nomás. Históricamente, las culturas de Oriente lo han hecho. Y quienes lo realizaron fueron las mujeres en las carpas rojas. Porque la transmisión de los saberes de la salud iba de voz en voz, de mujer en mujer, en generación. Así es que eso de sanar siendo hombres, eso de ser médicos siendo hombres, no viene de los hombres, viene de las mujeres. Y tercero y último, porque creo que la corrección desde la cima clerical, y que aquí hemos hablado muchísimo, cómo es que el Israel de antes, ¿verdad? No este estado usurpador del nombre. El Israel de antes siempre tuvo una pugna de poderes entre dos clases, ¿sí? Los líderes sacerdotales que fungían como autoridad del pueblo y los profetas que venían del pueblo. Entonces, cuando esto se hace desde la cima impuesta por el clero, se comparte esta lógica vertilineal que solo viene desde la lógica patriarcal, capitalista y capacitista, que desde esta homogeneidad doctrinal y moral sobre la pluralidad vocacional y existencial de los fieles, se quiere hacer ya no solamente para controlar los cuerpos, sino que también la forma en cómo vivimos la fe y lo más peligroso de todo, la libertad de conciencia.
Y allí por favor que no se metan, porque a las mujeres nos ha costado 3.000 años reconocer nuestro derecho a la libertad de conciencia. Desde la tradición de la teología queer feminista comprendemos la salvación no como un evento individualista, sino como una sanación colectiva. Y no porque estemos enfermos, no porque tengamos alguna patología o porque estemos con alguna desviación, sino que la sanación de ese odio que se nos ha arrojado encima, que no es nuestro, y que a través del agua maravillosa que Jesús nos ofrece, podemos lavar nuestras heridas y darnos permiso de empezar a sanar, primero como una costra, hasta que se cierra la llaga y probablemente quedemos con cicatrices. Porque lo que no vamos a olvidar jamás es que nuestros cuerpos siempre han estado excluidos de la redención del mundo patriarcal. Nunca se nos ha visto como la fuente de la salvación. Por eso, la salvación no es un privilegio para nosotros y nosotras. Ha sido un pozo comunitario en el cual nosotros hemos luchado para visibilizar y para colocarnos y tener incluso este espacio que es sagrado con todas las limitaciones que existen. El ascenso de estas posturas cristofascistas y esta genealogía y efectos son un fenómeno que ya está descrito en las Escrituras. Jesús lo dijo ahora en el Evangelio de este día. Y van a venir otros en mi nombre. Así es que cuando se nos quiere imponer esta restauración moral, debemos de recordar que nuestra libertad de conciencia está en juego, que nuestra autonomía está en juego, que esta visibilización constante de que somos un error y que por lo tanto se necesita una reforma contracultural, no es algo que surja realmente de la cristiandad, sino de los intereses mezquinos de quienes llevan encima el pecado de imponer sobre otras y otros y otras, olvidando que la libertad de conciencia es uno de los dones más preciados. Por lo tanto, recuperar nuestros repertorios simbólicos nombrando lo femenino, preservar, crear liturgias, cantos, oraciones que nombren a lo femenino, a lo diverso, rescatar nuestras devociones populares y hacer esta conjunción ecuménica que vivimos como comunidad es también una forma de empoderarnos, pero también una forma de resistencia. Crear una teología encarnada en nuestras experiencias diversas es también ocupar un espacio prioritario dentro de la cultura cristiana. Hacer alianzas con otras organizaciones, crear redes, hacer espacios para la educación, para la reflexión teológica, para la reflexión bíblica, pero también para vivir la espiritualidad, que es algo que nos cuesta mucho hacer en esta comunidad, hoy más que nunca va a ser importante. Y para cerrar, documentar. Y esto es algo que ya en su momento pues otras personas nos han dicho. Hoy más que nunca es relevante crear un archivo de la comunidad que nos permita tener todas estas reflexiones que hemos ido construyendo, todas estas oraciones que se han ido creando como una memoria activa y viva de que también la forma en cómo hacemos la comunidad, la forma en que hacemos la espiritualidad, la religiosidad y la teología es completamente válida. Y por último,
no se nos olvide que nos falta la calle. Ah.